Bueno, buenos días. Yo juego en casa, ¿no? Eso que uno dice, va de visitante o juega en casa. Y bueno, pues juego en casa y eso tiene sus ventajas, porque tengo un público favorable, entonces yo ya sé que ya estoy tranquilo y que aquí la claca está asegurada, ¿no? Bueno, me ha pedido José Ignacio que os hablara pues de la misericordia, de la confianza en la misericordia en la encíclica Dilexit Nos. Y concretamente, como subtítulo, lo veis ahí, de el mensaje de Santa Teresita en la nueva encíclica. Cada una de estas cosas tiene mucha intención y por tanto, pues en este sentido no es accidental que me pidan que hable de Santa Teresita en la encíclica, ni tampoco que entendamos pues el lugar de la misericordia para entender bien qué es el Sagrado Corazón, qué es la devoción al Sagrado Corazón. Por eso me parece, bueno, que es un tema bien importante y vamos a tratar, por tanto, de situarnos, ¿no? El marco es la encíclica y en este sentido el objeto concreto es la misericordia y la confianza en esta misericordia y la maestra, que es como clave fundamental, es Santa Teresita, ¿no? Pues vamos a ello. Yo estoy tranquilo porque tengo PowerPoint y entonces ya puedo ir así funcionando tranquilamente, ¿no? Muy bien, quisiera presentaros muy brevemente, muy el esquema primero de la encíclica, de tal manera que os explique qué voy a tratar yo en el marco de esta encíclica, ¿no? La encíclica, como veis, tiene 5 capítulos y una conclusión. El primer capítulo es tratar sobre el corazón y la necesidad de vivir desde el corazón. El segundo capítulo es una especie de pues acercarse a Jesús contemplando lo que hace, lo que mira, que es reflejo de ese corazón, pero sobre todo los grandes temas de la encíclica están en los 3 capítulos siguientes. El núcleo, que ahora lo veremos, es el objeto del culto propiamente, es el tercer capítulo, este es el corazón que tanto amó, y después 2 dimensiones de esta devoción al Sagrado Corazón, que es la respuesta personal y por otra parte al Señor y por otra parte pues el último capítulo que es esta extensión al prójimo de esta devoción, de este amor que nace del corazón de Cristo y que son dimensiones, como el Papa nos enseña, fundamentales para el que quiere vivir en esta devoción al corazón de Cristo, ¿no? ¿Qué voy a tratar yo? Mirad, yo lo que quiero hacer es, sobre todo, dedicarme muy rápidamente, porque si no entendemos qué es el corazón de Cristo y la devoción al Sagrado Corazón, no podemos entender los 2 capítulos siguientes. Por tanto, rápidamente, ¿qué dice en este capítulo tercero? Y después dedicarnos al capítulo, sobre todo cuarto, y muy brevemente al quinto, porque ahí es donde está sobre todo el núcleo de la aportación de Santa Teresita. ¿En cuántos lugares el Papa se refiere a Santa Teresita? Santa Teresita aparece en 4 lugares de la encíclica, claves, y ahora explicaré qué es lo que nos quiere decir. Y para el Papa es clave interpretativa, es decir, su maestra para entender bien, conforme al Evangelio, qué es la devoción al Sagrado Corazón, es Santa Teresita. Y esta es la idea fundamental, y ahora hay que entender el contenido, ¿vale? Y entonces, 4. Sobre todo, una está en el capítulo tercero, al final de todo, que en el fondo es introducir lo que va a decir en el capítulo cuarto, y en cambio en el capítulo quinto hay 2. Luego, ampliamente en el capítulo tercero es su gran aportación de Santa Teresita, y luego en el capítulo cuarto hay 2 aportaciones más de Santa Teresita, ¿vale? Vamos a ver un momento este capítulo tercero. En el capítulo tercero nos presenta el objeto de la devoción o del culto. Entender una cosa, ¿qué es la devoción? La devoción es la respuesta que nosotros damos
es una respuesta del hombre, pero es una respuesta a algo que hemos conocido. Nosotros se nos revela un misterio de Dios y ante este misterio reaccionamos. La devoción es la respuesta a esto que hemos conocido sobre Dios. Si yo conozco, pues la bondad, por ejemplo, de la Virgen María y me acerco a ella, surge en mí una devoción a María y particularmente movida por este conocimiento de su bondad. En este sentido, lo que va por delante es esta revelación de esto que llamamos el misterio del corazón de Cristo. A esta revelación surge una respuesta, que es esta devoción, la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo primero que queremos mostrar es que se nos da a conocer en esto que llamamos el corazón de Cristo. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta que surge o debe surgir ante la revelación de este misterio? ¿Vale? Por eso, lo primero es el objeto de culto, este corazón de Jesús que se revela, que se manifiesta, que se nos da a conocer y qué nos dice y en qué sentido y por qué este símbolo tiene esta validez. Y finalmente, ¿y esto es actual? ¿Tiene una actualidad? Bien, esto es el objeto del capítulo 3. Fijaos cómo el Papa resume en un texto que coloca al inicio de todo, resume el contenido fundamental de todo lo que va a desarrollar en el capítulo 3. Dice así, ¿no? La devoción al corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de la persona de Jesús. Lo que contemplamos y adoramos es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya, donde está destacado su corazón. En este caso se toma el corazón de carne como imagen o signo privilegiado del centro más íntimo del Hijo encarnado y de su amor a la vez divino y humano, porque más que cualquier otro miembro de su cuerpo, es signo y símbolo natural de su inmensa caridad. Aquí está resumido una serie de afirmaciones fundamentales que ahora va a desarrollar. Primero, el corazón de Cristo, la devoción al corazón de Cristo, el objeto de esta devoción no es el órgano, sino que en este sentido el objeto es Cristo entero, vivo, pero que manifiesta que tiene este corazón. Y este corazón es tomado como símbolo. ¿Símbolo de qué? Sobre todo, como dice, del centro de su persona y de su amor humano y divino. ¿De acuerdo? Ahora vamos a parar simplemente repasando las partes de este capítulo para ver cómo desarrolla esto brevemente, ¿no? Fijaos cómo parte de la primera idea. Yo lo resumo mucho, pero esto es lo que pone, no os engaño, ¿vale? Dice, en primer lugar, es a Cristo entero. Y aquí añade un adjetivo, vivo, vivo. No es una persona muerta, una persona del pasado, es alguien viva, Cristo vivo. Se dirige a la persona viva del Hijo de Dios encarnado, cuyo amor es representado por el corazón. Y a través de esta representación, de esta persona viva de Jesús, que lleva, como veis en esa imagen, ese corazón, ¿qué hace? Invitarnos a la veneración de este amor simbolizado en este corazón y a la amistad con él. Esto es lo que el Papa explica. Y en el segundo apartado, ¿qué pretende justificar? Pretende justificar, claro, el corazón ha sido escogido como un símbolo. ¿Por qué escogemos este símbolo? ¿Hay alguna razón que haga que sea símbolo de qué? De lo íntimo de su persona y por otra parte de su amor hacia nosotros. Y añade un matiz que va a encontrar sobre todo en los padres y la fuente de toda la gracia, ¿vale? Entonces, ¿y esto es razonable? Podríamos escoger otro símbolo. Fijaos que en la Escritura, por ejemplo, cuando muchas veces se quiere hablar de aspectos que nosotros ponemos ahora en el símbolo del corazón, ellos lo ponían en las entrañas. La misericordia
está unida a las entrañas en todo el lenguaje bíblico. Claro, ¿y esto quiere decir que es el órgano de las entrañas? No, es una simbolización de estos sentimientos interiores, ¿de acuerdo? Pero el Señor nos ha dado como símbolo el corazón. Y también hay que dar razón de por qué el corazón es símbolo de qué, de la interioridad, del centro de la persona y del amor que Él nos tiene, brotando de la salvación. Y este capítulo, este apartado, se dedica a dar razón de ello, a pensarlo, y a pensarlo pues desde algunas claves antropológicas, otras teológicas. No quiero entrar porque no es el tema, ¿vale? ¿Y qué continúa? Dice, sí, es símbolo particularmente como en primer término de su amor sensible. ¿Qué significa su amor sensible? Mirad, yo muchas veces das una charla y de repente ves uno que empieza a llorar, se emociona. Pues eso, hemos tocado el corazón, hemos tocado el corazón, ¿verdad? Pues esto es el amor sensible. Y lo mismo, el amor sensible también, como ama, se pone triste, siente la tristeza, llora, también de tristeza. Y porque detrás hay un amor. Y cuando ve que una persona sufre a quien quiere, se pone triste y surge también incluso todo este efecto corporal pues de las lágrimas, por ejemplo, ¿no? Y dice, este Jesús, lo primero que nos dice este corazón es que nos ama con pasión, con sentimientos humanos. Se alegra, se entristece. ¿Qué importancia tiene esto? Lo veremos a continuación, porque es importante esto. Pero Jesús es verdaderamente hombre. Y en este sentido ha asumido una verdadera psicología humana, con todas sus manifestaciones de afectividad también sensible. A continuación nos dice ya, pero esta afectividad sensible y es reflejo de algo que está detrás, que es su amor espiritual, humano, esa voluntad que nos quiere, esa voluntad a quien le importamos, que nos ha elegido, que nos busca. Es decir, no solamente es símbolo de un amor afectivo, sino de un amor voluntario. Fijaos que nosotros, imaginaos, ¿no? Uno puede edificar su matrimonio sobre 4 emociones que ha tenido 4 días. Aquello no va muy lejos. Pero cuando uno vive en el corazón de la otra persona que le ha escogido y le ama, hombre, esto es muy serio. Jesús no solamente el corazón es reflejo de esta sensibilidad, sino también de este amor espiritual que nos quiere y en el cual, digamos, vivimos también nosotros, porque Él, cuando uno es amado por alguien, uno de sus efectos es que vive en su corazón, en el centro de su persona. Bien, pero claro, el misterio no termina ahí, sino que resulta que además este es símbolo de su amor divino. En Jesús no solamente hay una naturaleza humana y por tanto operaciones humanas, sino que Él es la persona divina del Hijo de Dios y posee también una naturaleza divina y por tanto operaciones divinas y por tanto una voluntad divina. Y en este sentido, el corazón de Cristo es símbolo de este amor divino. El Concilio Vaticano II lo dice muy bonito y dice, Dios nos ha amado con corazón de hombre. ¿Veis qué bonito? Porque aquí está el meollo del tema. Nosotros, fijaos que cuando encontramos a una persona, no vemos su alma. El que ve su alma, que me lo diga, porque entonces ahí pasa algo. Vemos el cuerpo, pero a través de la corporalidad, pues empezamos a vislumbrar el alma. Y por eso uno le dice a uno, pues, uy, estás triste. ¿En qué lo has notado? Se te ve en la mirada, se te ve corporalmente que estás así encogido. Y vemos porque el cuerpo habla de los sentimientos. Pero fijaos una cosa, nuestras pasiones pertenecen también a la integridad de nuestro amor, nuestras emociones. El problema es que nosotros estamos tocados.
Y no siempre responden. De repente uno llora y al cabo de 5 minutos ya se ha olvidado y ahí andamos, ¿no? Y uno le ha dicho, ay, te quiero toda la vida. Al cabo de 1 hora resulta que ya no le quiere como le quería y así andamos todos, ¿no? Que estamos medio rotos. Pero Jesús no. Y su afectividad humana, sus pasiones, sus sentimientos reflejan perfectamente el amor de su voluntad, de su corazón espiritual. Pero es que además ese amor humano refleja perfectamente el amor divino. Entonces, si yo quiero conocer el amor de Dios, tengo que entrar a través de la humanidad de Cristo, detrás de la cual está este amor humano que me refleja el amor eterno que Dios me tiene. ¿Veis? Este es el meollo. Para comprender que yo acercándome a Jesús, a su corazón que me ama sintiendo lo que yo siento, digamos, doliéndose de mi sufrimiento, acompañándome pues en medio de mis dificultades, todo esto refleja este amor espiritual profundo que a su vez refleja el amor eterno que Dios me tiene. Es como una escalera a través de la cual, tocando el amor de Jesús, de su corazón, de su humanidad, toco el amor eterno que Dios me tiene. Este es el meollo del tema. Y aquí es donde yo, pues, digamos, sí, entramos en contacto con Jesús, pero nos tenemos que dar cuenta que al entrar en contacto con Jesús, Él nos revela el amor que Dios nos tiene. Muy bien. En este sentido, claro, el tema no acaba aquí, porque el amor que Jesús, la persona divina del Hijo de Dios, me tiene, es la que eternamente me tiene el Padre. Y es más, su deseo profundo es introducirme, hacerme partícipe de su vida, porque Él me ama, como decíamos aquí, para introducirme en su amistad. Pero su amistad no es simple amistad con un hombre, es amistad con el Hijo eterno de Dios. Y al entrar en su amistad participo de su filiación y me hace decir Padre como Él dice Padre y vivir como hijo en el seno de la Trinidad. ¿Y eso por qué? Por la acción del Espíritu Santo, que me da este don para hacerme hijo y clamar y llamar a Dios Padre. ¿Veis? De tal manera que si el misterio de Dios es que Dios es amor, y ese es el gran misterio pues que revela el Evangelio de San Juan y la carta primera de San Juan, precisamente en la medida en que entramos en este misterio de amor a través del corazón de Cristo, vivimos en plenitud el misterio de Dios, como hijos de Dios en el Hijo, tal como Él lo ha deseado. ¿Vale? Este es el gran tema del corazón de Cristo. Esto es lo que el Papa desarrolla en estos 5 primeros apartados de este capítulo, mostrándonos cuál es el objeto de esta devoción, que directamente es el corazón de Cristo, pero a través de Él entramos en el misterio del amor de Dios y a través de Él entramos en el misterio del amor del Hijo de Dios, hecho hombre, y a través de Él en el misterio eterno del amor que Dios nos tiene, que nos hace y quiere hacernos participar de su misma vida. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Y entonces qué hace el Papa? Entonces el Papa lo que hace es hacer un breve recorrido rápido, porque luego lo desarrollará en los capítulos siguientes, de que esto es lo que la Iglesia ha ido descubriendo a partir de la Escritura y los padres han ido penetrando, particularmente mirando el costado abierto de Cristo, ese que en la cruz, pues después de la abierta la herida, pues quedó abierto, y descubriéndolo como fuente de gracia y como lugar del encuentro íntimo con Dios, de este amor personal en el cual Dios nos quiere meter, y cómo esto también se desarrolla en los santos medievales, y muy particularmente cómo se convierte en objeto del culto, es decir, hasta ahí, digamos, la expresión corazón no siempre está tan clara como símbolo de todo este misterio. Pero sobre todo en los últimos siglos, el símbolo del corazón, a raíz particularmente de Parelemonial, se convierte en el gran símbolo de todo este misterio en el cual Dios
nos quiere introducir, ¿de acuerdo? Y entonces recorre el magisterio, yo no lo voy a hacer, la aportación propia, como los papas, con la autoridad propia que tienen los papas para enseñar, han ido mostrándonos este misterio y su conveniencia, incluso llamándolo, como repetirá el Papa ahora, la síntesis del Evangelio, para realmente hacernos vivir de ella. Y recorre desde León XIII, que son los papas que sobre todo han ido hablando del Sagrado Corazón, hasta Benedicto XVI. Y el último apartado deja simplemente una especie de matices para entenderlo bien y sobre todo su actualidad. Fijaos lo que dice, una cosa sencilla: la imagen del corazón de Jesús no es la imagen formal de su amor. Lo esencial es esta apertura ante el misterio del amor divino humano. Es decir, podríamos entrar en él sin esta imagen del corazón, podría haber otras representaciones y no lo agota, pero realmente el Señor ha suscitado esta imagen para que sea a través de mirar este corazón como entramos en este misterio, ¿no? Y entonces habla también porque como especialmente la devoción al Sagrado Corazón recibió su gran impulso a partir de las revelaciones a Santa Margarita de Parelemonial, pues habla del valor de estas revelaciones, relativo por una parte, es decir, nosotros solo creemos aquello que tenemos obligación de creer, aquello que se contiene en las fuentes de la revelación, que son la Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Sin embargo, las revelaciones privadas son ayuda para comprenderlas bien. Y Dios ha querido darnos ese regalo de manifestarse en Parelemonial para ayudarnos. No es obligatorio creer en ello, pero es una gran ayuda, un bello estímulo, dice el Papa, ¿no? Y luego habla de esas prácticas que ahí se suscitaron. Pueden haber otras, sí, pero ahí en Paré se suscitó y a lo largo de la historia se han quedado vinculadas al Sagrado Corazón, como son los primeros viernes y la hora santa. Habla de su valor relativo, pero también dice de su gran bien y de su actualidad, ¿no? Finalmente habla de su actualidad esta devoción, sobre todo en primer lugar frente a la secularización. Pensar que el misterio del amor de Dios, si el mundo conociera que Dios tiene corazón, estaría salvado, ¿verdad? Y en segundo lugar, incluso para la Iglesia, esa despersonalización de cosas que tenemos que cumplir, de mandamientos o de estructuras que hay que reformar sin realmente entrar en el amor de Dios. Y dice, necesitamos. Y entonces termina con esa expresión: estas enfermedades tan actuales, de las cuales cuando nos hemos dejado atrapar ni siquiera sentimos el deseo de curarnos, me mueven a proponer a toda la Iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo representado en su corazón santo. Allí podemos encontrar el Evangelio entero. Allí está sintetizada la verdad que creemos. Allí está cuanto adoramos y buscamos en la fe. Allí está lo que más necesitamos. Una expresión fuerte. Y entonces, a continuación, viene la primera referencia a Santa Teresita, que es justo una continuación de esto, y que no es más. Esto solo es una introducción a lo que va a desarrollar a continuación. Y dice, ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás, recordando a la entrañable Santa Teresa del Niño Jesús. Fijaos, la expresión es muy fuerte: volver a la entraña del Evangelio. Si el Evangelio es lo fundamental que tenemos que vivir en el corazón de Cristo nos devuelve a la entraña del Evangelio. Pero quien nos va a ayudar a entrar en esta entraña del Evangelio es mucho para el Papa la enseñanza de Santa Teresita. Y dice, la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. ¿Veis? Pone como clave Santa Teresita, y muy particularmente en esta confianza en su misericordia. Ella lo vivía con intensidad porque había descubierto en el corazón de Cristo que Dios es amor. A mí me ha
me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Por eso, la oración más popular dirigida como un dardo al corazón de Cristo dice simplemente, en ti confío. No hace falta más palabras. Por tanto, como os dais cuenta, esto es la introducción de lo que va a desarrollar. Y ya ha puesto la clave, como la clave que nos permitirá realmente entrar en la entraña del Evangelio, el descubrimiento de este amor, que tiene que ser el centro de nuestra mirada, y la confianza ilimitada en su bondad, en su amor, que se vuelve misericordia ante nuestros defectos, límites y pecados. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Aguantando, ¿no? Muy bien. Todavía veo ojos vivos, ¿no? Llega un punto en que se van convirtiendo en ojos de burro, de esos que van mirando, pero ya ves que no están aquí. No pasa nada. De momento vamos bien. Muy bien. Capítulo cuarto. Amor que da de beber. Titula el capítulo el Papa. ¿Y de qué quiere hablar? ¿La experiencia espiritual personal o la respuesta directa al conocimiento del amor del Señor? Entramos en esta dimensión de respuesta ante la revelación de este amor del Señor como centro de todo su misterio. El Papa, y esto es lo que coloca al final del capítulo 3, dice: en los próximos capítulos destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al Sagrado Corazón para seguir alimentándonos y acercándonos al Evangelio: la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario y misionero. ¿Vale? Os pongo las imágenes porque si alguien no sigue la charla, por lo menos pueda ir viendo y ahí se divierta un rato. Es el cine adaptado. Muy bien, pues vamos con la primera dimensión, que es esta dimensión de respuesta personal al amor del Señor. Bien, ¿qué hace el Papa en este capítulo? Es un capítulo largo, y hará diversas cosas, pero la primera línea fundamental es una línea que, partiendo de la Escritura, recorre toda la historia de la tradición acerca de este misterio, pues de nuestra respuesta al corazón de Cristo. Esta línea continúa, ahí la hemos dejado en Santa Margarita y en San Claudio, pero luego continúa con, ahora os lo pondré, con Charles de Foucauld y Santa Teresita. Después abrirá otra dimensión, ¿vale? Pero toda la primera parte es un recorrer. ¿Por qué hace esto? Por dos razones. Primero, porque la Escritura es la fuente de nuestra fe. Nosotros no inventamos las verdades, las hemos recibido de Dios y a través de Jesucristo, como el gran momento y definitivo de la revelación, y que se nos ha transmitido a través de los apóstoles, particularmente a través de la Escritura. Pero esta Escritura es leída por el Espíritu Santo en la tradición viva de la Iglesia. Esta tradición que recorre a los padres, que recorre a los santos, esta tradición que también se hace de apariciones que ayudan a ir entendiendo bien lo que está aquí. No es que añadan cosas nuevas, no, ahora la fe nos la han cambiado, como decía uno, ¿no? El Padre Nuestro me lo han cambiado, cuando cambiaron la traducción. Dice, hombre, no, solo la traducción, ¿verdad? No nos cambian la fe, nos ayudan a entenderla lo que está aquí. Y el Papa lo que hace justamente es eso, es partir de la Escritura para luego, con la Iglesia, entender lo que está aquí. Dejarse ayudar de los padres, de los santos, de las revelaciones de Parelemonial, de los santos como Santa Teresita, para comprender lo que realmente a través de particularmente aquel costado abierto, el Señor nos ha querido decir. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Parte de la Sagrada Escritura
Y concretamente el gran centro es ese costado abierto. ¿Por qué el Papa escoge esto? Porque realmente la devoción al corazón de Jesús en todos los primeros siglos es una devoción que nace sin el corazón de Cristo, pero mirando al costado abierto de Cristo. Luego pondrá el símbolo, pero detrás de esta mirada, de ese costado abierto, está mirando lo que nosotros luego representaremos con el corazón de Cristo. Y todo particularmente nace como una contemplación de ese costado abierto, que luego les llevan a mirar otros lugares para entenderlo bien, pero sobre todo, ¿qué hay aquí? ¿Qué misterio hay aquí? ¿Qué significa esto, no? Y así, pues, lo ha hecho la Iglesia. Este costado abierto, ahora esto nos llevaría, y el Papa lo hace una cierta exégesis de este misterio, como es este costado abierto, pero esto en el Evangelio de San Juan está en relación con el capítulo 7, como esa sed de Jesús. Fijaos que Jesús grita, tengo sed, pero también el capítulo 7 había dicho, el que tenga sed que venga a mí y beba. Es una sed de dar de beber, pero es una sed de dar de beber porque quiere saciar la sed que tienen las personas. Y entonces capítulo 4, la samaritana, dame de beber, y si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber. ¿Entendéis? Es este contexto amplio en donde el Papa sitúa esta mirada sobre el costado abierto de Cristo, que se manifiesta como signo del amor y fuente de la vida nueva. Ese costado abierto, porque en el capítulo 7 de San Juan, cuando está en la fiesta de los tabernáculos, después de decir el que tenga sed que venga a mí y beba, dice, el evangelista comenta, lo decía del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. Este agua es el símbolo del Espíritu Santo que se da, el único que va a saciar la sed, siendo introducido en nuestro corazón y poniendo en nosotros el amor que Dios nos tiene, el conocimiento de este amor y este mismo amor, ¿no? Y parte de aquí y empieza a hacer ese recorrido a través de toda la tradición viva de la Iglesia, a través de los cuales entendemos mejor. Nosotros tenemos experiencia, ¿no? Fijaos que hay personas en nuestras comunidades que nos transmiten y nos dan a entender, vemos que tienen un sentido de las cosas de Dios, porque Dios les ilumina. Y entonces nos acercamos a ellas y dejan nuestra marca en nosotros. Bueno, estos son nuestros hermanos mayores que nos ayudan a entender toda la revelación que Dios nos dio, ¿no? Y empieza por los padres, y aquí hay todo un estudio muy amplio que está detrás de lo que el Papa va haciendo, y empieza por los padres de Asia Menor, que sobre todo reflejaron pues ese costado como la fuente de la vida, de la cual nacía la Iglesia. Pero San Agustín añade un matiz que es también el lugar del encuentro íntimo con Dios. Me ha abierto su intimidad, me ha abierto su intimidad. Y estos dos aspectos, sobre todo, San Buenaventura los coloca juntos, que tiene temas muy bonitos. Es lugar del encuentro personal, de amor personal, íntimo, y la fuente de toda la vida nueva del don del Espíritu Santo. Toda esta tradición, pues, continúa en la época medieval, muy particularmente a través de los místicos medievales. Uno de ellos es, por ejemplo, Santa Gertrudis o Santa Matilde, que son personas que además tuvieron revelaciones del Señor, y sobre todo es a partir de ahí donde aparece el tema del corazón, como símbolo que representa toda esta amor del Señor y este deseo de nuestra amistad, ¿no? Y es a partir de ahí cuando esto, que es una devoción que particularmente estaba en ciertas almas vinculadas a monasterios, trasciende y va más allá de los monasterios. Uno de los grandes representantes de esta extensión es San Juan Eudes, que es un fundador pues, de una orden y un gran devoto de los corazones de Jesús y de María.
Y esto, por ejemplo, ya se vive de alguna manera en las Salesas, por su fundador, San Francisco de Sales, que tiene esta gran devoción al Sagrado Corazón y que añade que este matiz de relación personal y viva tiene que ser vivido en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en esa vida pues diaria de cada uno de nosotros, ¿no? Todo esto va preparando un gran momento donde es en esta corriente donde el Señor va a intervenir también providencialmente a través de Santa Margarita María de Alacoque. El Señor se aparece a Santa Margarita y le manifiesta su corazón, este corazón que está apasionado de amor por los hombres. Esta es la gran revelación, este amor apasionado de amor por los hombres, ¿verdad? Y este misterio de este corazón que le revela, ella lo transmite a otros, lo transmite a otros. Y Dios va a hacer que a través de estas revelaciones, la devoción al corazón de Jesús adquiera, como dice Pío XII, ese carácter universal. Hasta ahora era una mirada al misterio del amor de Dios, que estaba en los monasterios, que tenían algunas órdenes, pero de repente los papas lo van a asumir. Este movimiento tardará, no será inmediato, pero nace de aquí. Es a partir de Parelemonial que se convierte en universal y que muchas de las prácticas que van a caracterizar esta devoción nacen de aquí. Sin embargo, y aquí es donde empieza el matiz del Papa, advierte que esta devoción, tal como es formulada en Santa Margarita, tiene que ser bien entendida. Y que para eso aparece, por ejemplo, San Claudio la Colombier, que San Claudio fue el confesor de Santa Margarita. Y en este sentido es él el que le dice el Papa, ayuda en esta comprensión recta de lo que es la devoción al Sagrado Corazón. ¿Dónde está puesto el matiz? El matiz. Fijaos qué dice de San Claudio, ¿no? Este es San Claudio la Colombier, una pintura. Si bien algunas de las expresiones de Santa Margarita, mal entendidas, podían dar lugar a confiar demasiado en los propios sacrificios y ofrendas, San Claudio evidencia que la contemplación del corazón de Cristo, si es auténtica, no provoca una complacencia en uno mismo o una vanagloria en experiencias o en esfuerzos humanos, sino un indescriptible abandono en Cristo que llena la vida de paz, de seguridad, de decisión. Él expresaba muy bien esta confianza absoluta en una célebre oración y entonces pone un trozo de una oración muy conocida que se llama el acto de confianza. Estoy tan convencido, Señor, de que velas sobre todos los que esperan en ti y que no puede faltar en cosa alguna quien de ti las aguarda todas. Bueno, y hace esta oración que es un acto de confianza. Fijaos, ¿por qué este tema es el que va a estar en continuidad con lo que vamos a encontrar en Santa Teresita? Esta es la insistencia del Papa y cómo Santa Teresita se va a convertir en la clave para leer bien toda la devoción al Sagrado Corazón. ¿De acuerdo? Fijaos que el matiz es confiar demasiado en los propios sacrificios y ofrendas, porque eso provoca una complacencia en uno mismo, una vanagloria en experiencias o esfuerzos humanos, y ¿cuál es lo contrario? Un indescriptible abandono en Cristo que llena la vida de paz, de seguridad y de decisión. Hasta aquí el Papa nos ha dicho como un efecto. Luego iremos al núcleo del problema, ¿vale? Lo veremos con Santa Teresita y será más fácil. Muy bien, el capítulo continúa. Os he dicho que es un capítulo largo y entonces nos acercamos ya a la primera gran referencia. Dice, una inteligencia más fiel al Evangelio. ¿De qué? De la devoción al Sagrado Corazón, de cómo responder a este amor que el Señor nos manifiesta con su corazón. ¿Cómo responder? Y entonces pone dos personajes, uno es Carlos de Foucauld, otro es Santa Teresita. No me detengo en Carlos de Foucauld porque si no, no se puede todo, ¿no? Vamos a ir a Santa Teresita, que para el Papa es como clave para entender bien la devoción al Sagrado Corazón.
os pongo ahí lo principal, ¿no? Más amistad y confianza que seguridad en los propios sacrificios. Muy bien. ¿Qué dice el Papa? Fijaos, quizá el texto más importante para poder comprender el sentido de su devoción al corazón de Cristo sea la carta que escribió 3 meses antes de morir a su amigo Maurice Bellier, un misionero, y le escribe esta carta. Ahí está, ahí la tenéis, pues ahí a punto, ya muy enferma, 1897, a punto de morir. Cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús, y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que Él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad, pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. ¿Cuál es el meollo? Fijaos, ¿qué es lo que nos hace Santa Teresita? Fijaos, yo puedo ver el amor de una persona, ¿no? Puedo ver el amor y entonces sentirme obligado a responderle. Y entonces tengo que pagarle. Y entro en una especie de dinámica de que tengo que agradarle porque me quiere tanto. Y entonces empiezo con una dinámica de tener que justificar y responder con actos a ese amor, a esa amistad. Si además encima es entendida como una línea de perfección, tengo que alcanzar a ser santo, entonces la cosa ya se va complicando más todavía. ¿Qué nos dice el Papa desde Santa Teresita? Mira, lo primero que tenemos que entender es que el Señor nos ama mucho, mucho. Y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es muy bueno. Desde aquí edificaremos todo, pero desde aquí. Porque Él es muy bueno. Su amor nos precede. Y es un amor que no se asusta ante nuestra debilidad ni ante nuestros pecados. Y por eso, si os dais cuenta, dice, como es Magdalena, pecadora, se acerca a Jesús, es la imagen de la mujer pecadora que va a postrarse ante Jesús para limpiarle los pies, que identifica con Magdalena, ¿no? Y en este sentido, ¿por qué se acerca? Porque ha comprendido la ternura infinita del corazón de Cristo, su misericordia sin límite. Y desde ahí va. Y además va con una esperanza. No simplemente porque a veces tenemos esta idea, mira, yo te perdono, pero aquí, tú quédate aquí, bueno, te tolero que por lo menos estés en mi amistad aquí cerca. No, le devuelve, dice, incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las más altas cumbres de la contemplación. El Señor nos perdona y nos devuelve su intimidad, esta confianza. En este caso, en el amor del Señor y en su amor misericordioso, sobre el cual edificamos nuestra vida. Esto es el primer gran tema, fundamental. Sin esto no entenderemos bien la devoción al corazón de Jesús, porque empezaremos a quererle dar cosas, hacer cosas, y quién hace más, y si soy bueno, si soy mejor, y no va por ahí. Entonces da igual lo que... No. Pero al contrario, se edificará de verdad. El Papa sigue, ¿no? Y dice, las mentes, es decir, las mentes eticistas que pretenden llevar un control de la misericordia y de la gracia, dirían que ella podía expresar esto porque era santa, pero que no podría afirmarlo una persona pecadora. Ella tiene esta confianza y tal porque nunca ha pecado. Pero esto es no entender a Santa Teresita.
Dice, de este modo quitan de la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús su hermosa novedad que refleja el corazón del Evangelio. Lamentablemente se ha vuelto frecuente en algunos círculos cristianos este intento de encerrar al Espíritu Santo en un esquema que les permita tener todo bajo su supervisión. Es decir, no llevar cuenta de la gracia, hasta dónde, mira que lo he hecho mal. Bueno, vuelve al Señor, déjate amar. Y es vivir como poniendo como roca última sobre la que edificamos nuestra vida, está amor misericordioso, que está siempre dispuesto a perdonarnos y a volver a empezar como si nada hubiera pasado. Esta es la roca profunda sobre la que hay que edificar el edificio espiritual, que se compondrá de muchas otras cosas, pero ahí hay que poner el fundamento, ¿no? La segunda cosa que dice el Papa es este sentido de no buscar méritos, Es decir, no es un control que puedo decir, la gracia está aquí, ahora pongo yo, ahora... No, vive desde el amor de Dios, edifica ahí. Y lo segundo, en muchos de sus textos se advierte una lucha contra formas de espiritualidad demasiado centradas en el esfuerzo humano, en el mérito propio, en el ofrecimiento de sacrificios, en determinados cumplimientos para ganarse el cielo. Alguien podría entender mal esto y dice, entonces da igual todo. No, no da igual todo, sino que tiene que nacer del amor de Dios y edificado sobre Él, sobre su gracia. Es como, imaginaos un lenguaje entre dos, un matrimonio, que en el fondo, pues eso, a ver qué tengo que hacer. Y entonces, ¿qué tengo que responderle a esto? Ya he hecho lo que me toca. Si es que el tema, claro que sí, que hacemos lo que nos toca. Pero el tema no es que llevo cuenta de lo que ya te he devuelto y tú me debes y entramos en una especie de comercio y ya por fin, sino que lo que debe presidir es que lo hago porque te quiero. Y de ahí brota este servicio. Y si uno no es fiel a este amor, le duele y tiene que dolerle y lucha, pero nace de este amor. Y se edifica además de la primacía con Dios, de que Él es el que me hace posible amar así y de que ante mis miserias me precede su amor misericordioso, que está dispuesto siempre a transformarme, a devolverme toda la intimidad perdida de Dios por mi pecado, ¿no? Muy bien, no termina ahí, ¿no? Y entonces coloca una carta, que es una especie de joya, que si ya os lleváis esta carta, pues yo ya me quedaré tranquilo. ¿Y qué dice? Fijaos, lo que dice el Papa, dice que es la síntesis más importante de lo de Santa Teresita. Y es así, es una de las grandes joyas de Santa Teresita, ¿no? ¿Qué es esta carta? La tenéis ahí, esa es la carta, es la misma, pero escrita, esta es la que escribió en este sentido de su propia mano Santa Teresita, en la carta 197, ¿no? Esta carta se la dedica a su hermana Sor María del Sagrado Corazón. Santa Teresita, Sor María del Sagrado Corazón es la hermana mayor de Santa Teresita, que era monja como ella en el convento. Y ella es la que a través de la Madre Superiora le había pedido a Santa Teresita que le escribiera su caminito. Y entonces le dedica todo un escrito grande, que es una carta anterior, y que forma parte de lo que llamamos Historia del Alma, técnicamente se le llama el manuscrito B, que recoge, es el escrito más importante para comprender la doctrina de Santa Teresita. Y le escribe todo aquello. Y a continuación, fijaos cómo le responde Sor María del Sagrado Corazón. Esto no está aquí, pero es bonito conocerlo. ¿Qué hora tengo? ¿Estoy pasando? ¿Cuánto? Yo creo, sí, nos lo dejaremos donde lleguemos, el resto ya para el año que viene. Muy bien. Y dice, fijaos que le dice Sor María del Sagrado Corazón a su hermana, después de recibir su manuscrito, su escrito, su carta, donde le ha explicado su doctrina. Dice, hermanita mía, querida, he leído tus páginas ardientes de amor a Jesús. Era su madrina. Tu madrinita se siente felicísima de poseer este tesoro y está muy agradecida a su hijita querida por haberle desvelado los secretos de su alma.
¿Y qué puedo yo decirte acerca de estas líneas marcadas con el sello del amor? Tan solo una palabra que me concierne a mí personalmente. Como el joven del Evangelio, también se apodera de mí un sentimiento de tristeza ante tus deseos extraordinarios de martirio. Ahí es cuando le habla, desea ser mártir, desearía a predicar el Evangelio hasta los extremos del mundo, y yo no encontraba cuál era mi lugar. Al final descubrí que mi vocación es el amor. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor, ¿no? Y esto es a lo que se refiere esta, Sor María del Sagrado Corazón. Y le dice, me invadió un sentimiento de tristeza. Ahí está bien clara la prueba de tu amor. Sí, tú estás en posesión del amor, pero yo no. No, jamás me harás creer que yo podré llegar a esa meta tan deseada, pues yo temo todo lo que tú amas. Y te voy a dar una prueba bien clara de que yo no amo a Jesús como tú. Tú dices que no haces nada, que eres solo un pobre y endeble pajarillo. Es la historia de su pajarillo, ¿no? ¿Y tus deseos no cuentan nada para ti? Para Dios sí, para Dios cuentan tanto como las obras. No puedo decirte nada más. Comencé estas líneas esta mañana y no he tenido ni un minuto para terminarlas. Ahora son las 5. Me gustaría que le dijeses por escrito a tu madrinita si ella puede amar a Jesús como tú. Pero 2 palabras nada más, pues con lo que tengo ya me basta para labrar mi dicha y mi aflicción. Dicha de verte, mi dicha al ver hasta qué punto eres amada y privilegiada, mi aflicción al presentir que no son de la tierra, sino un eco del corazón deseo de Jesús de cortar a su querida florecita. Tal. Bien, me basta con esto. Y entonces, ¿qué le responde Santa Teresita? Que es muy tremenda Santa Teresita. Y fijaos que le dice, querida hermana, no encuentro la menor dificultad en responderse. ¿Cómo puedes preguntarme si puedes tú amar a Dios como yo lo amo? Si hubieses entendido la historia de mi pajarillo, no me harías esta pregunta. Mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que son algo grande. Estos deseos son un consuelo de Jesús que concede a las almas débiles como la mía. Pero cuando no da este consuelo es una gracia privilegiada. Y habla de un tema. Y dice, ¿no estás dispuesta a sufrir todo lo que Dios quiera? Yo sé muy bien que sí. Pues entonces, si deseas sentir alegría o atractivo por el sufrimiento, es tu propio consuelo lo que buscas. Pues cuando se ama una cosa, desaparece el dolor. Te aseguro que si fuéramos las dos juntas al martirio, tal. Y entonces va al núcleo. Porque ella que le ha dicho, la prueba de que tú amas a Dios son todos los deseos que tienes. Y ella que le dice, ¿no has entendido? Hermana querida, comprende a tu hijita, por favor. Comprende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. Con el solo deseo de ser víctima ya basta, pero es necesario aceptar ser siempre pobres y sin fuerzas. Y esto es precisamente lo difícil, pues al verdadero pobre de espíritu, ¿quién lo encontrará? Y entonces sigue, ¿no? Y dice, ay, cómo quisiera hacerte comprender, sí, lo que yo siento, la confianza y nada más que la confianza. ¿Dónde está esto? Me salta un trozo que no debo saltarme. La confianza y nada más que la confianza puede conducirnos el amor. Ya sabemos el camino, corramos juntas. Sí, siento que Jesús quiere concedernos esta gracia tal. Hermanita mía, es que no... Aquí está, me lo he saltado. Y dice,
Sí, Jesús dijo, hermana querida, ¿cómo puedes decir después de esto que mis deseos son la señal de mi amor? No, yo sé muy bien que no es esto en modo alguno lo que le agrada a Dios en mi pobre alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que yo tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro, madrina querida, porque este tesoro no va a ser también el tuyo. Este es el meollo. Pero fijaos que aquí hay un tema importante. El tema, claro, es verme amar mi pequeñez y mi pobreza y la confianza ciega que tengo en su misericordia. Imaginaos que yo, por ejemplo, dijera, no, es que amo mi pobreza, yo soy muy tontito, yo es que soy medio, sí, así feo, y además es que... Entonces, mirad, amar la pobreza en sí misma solo crea gente resentida. ¿Cuál es la razón de amar la pobreza? La razón de amar la pobreza es la confianza en su misericordia. No me asusta mi pobreza, porque mi gran tesoro es su bondad. ¿Cómo me ama Él? Este es el tema. Sobre esto es lo que le gusta a Dios en mi alma. Este es el meollo más profundo sobre el que hay que edificar. Esto es lo que el Papa quiere decirnos. Edificar sobre esta confianza. Y mi pobreza no me asusta porque, al contrario, pongo toda mi confianza en Dios. Esto, la confianza no es otra cosa que un ejercicio de la esperanza teologal informada por la caridad. Y esto es lo propio de la caridad, que lo propio de las virtudes teologales es que no tienen límite. Y en este sentido es poner realmente nuestra confianza en la bondad y el poder de Dios. Y ahí es donde debemos edificar nuestra vida, esperarlo del Señor. Y entonces ya no haré yo nada, no, porque surge de la dinámica de amor, de la gracia que nos va transformando y haciendo vivir. Pero este es el tesoro sobre el cual edificarnos, ¿no? Bien, vuelve sobre este es el padre Roulin y que dice el Papa eso, mi camino es todo el de confianza y amor. Todo esto, bueno, aquí introduce un tema porque como la devoción al corazón de Jesús era confiada a la compañía, quiere mostrar la coherencia de toda esta corriente espiritual de San Ignacio con la devoción al Sagrado Corazón para que en el fondo reasuman este aspecto los jesuitas y luego todos los santos que en esta misma línea y en la misma línea de Santa Teresita han asumido esta devoción al Sagrado Corazón. Y luego desarrolla una dimensión de esta devoción que es la dimensión del consuelo. Y ahí entran cosas muy hondas, que bueno, es el misterio de Cristo sufriente, que ahora está gozoso, pero a través de nuestra vida, al verle sufriente, le consolamos realmente. Bien, entonces hay mucho más, me he dejado el último capítulo, los dos temas, pero me parece bueno dejarlo aquí, y así ya pues habrá ocasión para seguir otra vez, ¿vale? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el Sagrado Corazón de Jesús, os confío. Yo creo que sí que merece la pena que tengamos